algunos de sus compañeros que no han enviado actividades y todavía, si ellos se comunican, claro, no van a sacar el promedio como los que han estado cumpliendo, pero pues de eso a que se queden sin aprobar, pues vale la pena que se comuniquen y me manifiesten si están en la posibilidad de mandar la mayor cantidad de actividades para poder acreditar la materia. También a estas alturas he distinguido que ya la sociedad está como más dolida, está más resentida, como ya estamos como... ya el efecto de la pandemia está siendo más drástico en las personas que tenemos cercanas a nosotros. Sí. Conforme han pasado los meses, es como cuando tenemos una herida, ¿no? Esa herida se ha ido en la sociedad haciendo más grande y ya la mayoría de las personas ya andamos con un cierto pesar, dolor, sufrimiento, desesperación, porque no sé si ustedes han distinguido, pero no se ve un pronóstico favorable en los próximos días para decir, ya va pasando, ya vamos disminuyendo. No es así. Ya en los hospitales empieza a ver, ya ven que todos los días dan un reporte de la disponibilidad de los espacios en los hospitales. Entonces aquí en nuestro estado ya empieza a ver el 45% de ocupación disponible. ¿Qué quiere decir eso? Que ya rebasa el 50, el 60% de ocupación hospitalaria, ya empieza a haber menos posibilidades, que todavía hay una buena cantidad, pero si a ese ritmo vamos, como trabajadores sociales, estudiantes de la materia de salud pública, en donde también aunque en nuestra asignatura no alcanzamos a abarcar la parte de estadísticas, de cálculo, y qué bueno, ¿verdad? ¿A quién le hubiera gustado ver eso en la materia? Yo creo que a nadie, porque desde la perspectiva social y meternos con matemáticas y estadística, pero en la salud pública también entran las estadísticas y los pronósticos matemáticos. Entonces, en cuanto a eso, si continuamos a ese ritmo acelerado de contagios, se aumentan las hospitalizaciones, se aumenta el uso de la terapia intensiva. Entonces, yo hace unos días estaba como haciendo una multiplicación, de los casos diarios aproximados. Si los multiplicamos, algo muy sencillo. Si todos los días están habiendo un aproximado de 200 casos, de 200 hospitalizaciones o de 200 contagios, entonces solamente es multiplicar esa cantidad por una semana, por ejemplo, y ya sacamos como la cantidad tentativa del aumento de casos. Entonces, en este momento yo veo a la sociedad ya más resentida. No sé si ustedes tienen algún comentario de eso, porque también en su totalidad corresponde a la salud pública esto que está pasando. ¿Alguien tiene algo que quiera decirnos de lo que está siendo testigo, de lo que siente? Con mucho gusto lo escuchamos. Gracias, maestra. Fíjese que sí me gustaría participar. Efectivamente, la situación se ha tornado bastante complicada. O sea, de hecho, al inicio de todo este panorama, aquí en el estado, la Secretaría de Salud había dado una estadística probable de contagios que creo que ya estamos en el límite de esa estadística y probablemente como está la situación la rebasemos. Y es bastante preocupante porque ya no solo está infringiendo la situación de la enfermedad, sino que también psicológicamente nos está afectando a todos, tanto a los que están resguardados en sus domicilios, como también a aquellas personas que tenemos que salir a trabajar y enfrentar muchas situaciones. Entonces, más allá de la salud física
como del organismo, la salud mental también se está viendo bastante perjudicada. O sea, sí es un panorama bastante inquietante porque nos dan apertura, el gobierno nos da una apertura de que podemos iniciar una nueva normalidad, pero pues en realidad nos sentimos expuestos, pues, o sea, quienes trabajamos para la salud o quienes estamos de este lado nos estamos dando cuenta de que esa nueva normalidad puede traer muchas consecuencias críticas. Y como bien lo mencionaba usted, la atención hospitalaria, pues ahorita se ha incrementado o se han aperturado nuevos espacios para atender a las personas. Pero pues tampoco es el caso, ¿verdad? O sea, ir a meter a todos ahí al hospital. Pero sí, en lo particular, sí es un poquito preocupante. Este, hay más casos de mortandad, o sea, hay más casos de gente contagiada. Yo estoy trabajando en el sector salud o sea, en el área donde estoy, cada día se presentan más casos y es un temor, pues, o sea, que tiene uno como trabajador porque dice, bueno, ¿en qué momento me va a tocar? Si ya conviví con mi compañero que está a mi izquierda, a mi derecha, al de enfrente, ¿en qué momento voy a salir perjudicada yo? ¿En qué momento me voy a dar cuenta para no llevar contagio a otros lugares? Entonces, sí ya también incluye la parte psicológica, que considero que la Secretaría de Salud o el sistema de salud debería empezar a atender esa parte también. Así es, la afectación no solamente es por el contagio, sino ese estado emocional en el que se encuentra la mayoría de las personas por el temor a ser contagiados o al ver que sus familiares han sido contagiados y algunos de ellos inclusive han fallecido. Entonces eso genera en el ser humano una crisis emocional que, aunado a eso, como mexicanos, bueno, tabasqueños, aunque yo no nací aquí en Tabasco, pero pues he vivido muchos años aquí, tenemos ciertas costumbres, tradiciones en relación a ese ritual o a ese servicio espiritual o a esa acción que hacen las personas cuando fallece algún familiar, de acompañarlo, de rezarle, de orarle, de hacerle toda una ceremonia religiosa o espiritual para esa despedida. Entonces, el hecho de que las personas no lo estén haciendo, pues yo soy testigo que es como una imposición invisible, porque no tienen opción. O se privan de esa despedida de su familiar que falleció, o se ponen en riesgo total. Entonces, no les queda otra que valorar la vida que tienen de sus otros seres queridos y pues tomar la decisión de acatar las instrucciones, aunque algunos pues no las cumplen al 100%. Bueno, entonces la situación, como sabemos, es más crítica aún. Tenemos que ver esta experiencia como una oportunidad, que sea por medio de la asignatura de salud, porque en realidad las pandemias en la historia de la humanidad no se detienen. Estamos con una pandemia y ya viene otra que se acerca, y después de esa vendrá otra. ¿Y qué es lo que provoca? Estaba yo reflexionando esto. Todas las autoridades sanitarias pues están atentas a todo lo relacionado a lo que estamos viviendo, hablando de salud pública. Y no les está dando tiempo, o ya el tiempo pasó, el tiempo tan valioso donde se pudo haber trabajado la educación para la salud de una forma eficaz, donde se pudo haber trabajado la prevención principalmente, ya rebasó el tiempo, ya se acabó o queda muy mínimo. Ya vendrá otra pandemia y seguirán dedicados a esa otra pandemia y seguirá rezagándose la importancia que tiene el trabajo de salud pública con la prevención. Sin embargo, el trabajador social debe de saber, a estas alturas yo creo que ustedes ya están conscientes del trabajo inmenso que tenemos como promotores, como orientadores, como educadores,
esta materia está muy bonita porque el enfoque que le dimos fue totalmente para trabajo social. Entonces, ahorita creo que Jesús quería hablar y de ahí vamos a tocar algunos puntos interesantes de su actividad que realizaron, que es un resumen y análisis. Entonces, vayan preparándose quien guste para que compartan lo del proceso natural de la enfermedad. ¿Qué sucede en ese proceso natural de la enfermedad y cómo repercute a las personas? Jesús, querías platicar y después ya veremos lo otro. Al respecto de la situación de la pandemia, también afecta, como decía Tere, por ejemplo, nuestro compañero ahí, pues ya fallecieron algunos, también pues nos afecta emocionalmente de perder otra persona importante. Entonces, nosotros pues estamos haciendo la lucha, pero también hay, como usted había mencionado, de la orientación, el educador, donde nosotros como personas debemos de explicarle que tienes que cuidarse, pero lamentablemente hay gente que no creen en todo esto. Ellos piensan que todo es juguete. Todos piensan que esto no es política, es pura mentira, y ve lo que está causando. Por lo mismo, hay personas que no dicen nada y lo contagian. Entonces, gracias a Dios, a mí no me ha contagiado, pero también tiene que poner un alto a nuestros compañeros, porque hay compañeros que también, por ejemplo, yo me cuido y ellos no nos cuidan. Entonces, también es importante comunicar y platicar con nuestros compañeros, decir, si te sientes mal, te puedo cubrir yo mientras te recuperes y regresas. Pero aquí, en este caso, también mi comunidad, como le digo a la maestra Rocío, que platicamos anteriores, que todas mis colonias de todas las calles salieron todos contagiados. Pues gracias a Dios no, pero también es importante apoyarlo, pero obvio que no nos podemos acercar, sino a atenderlo de qué manera, para que ellos no salgan de tu casa, sino para que no haya más contagios, sino que podemos apoyarlo de manera, por ejemplo, dejarle un alimento, sobre todo apoyarlo para que ellos no salgan de tu casa, siempre apoyarlo en lo que se pueda. Así es, y aunque observemos que las otras personas no fueron responsables en ese cuidado o autocuidado que tú mencionas y a la vez cuidar a los demás, nosotros no ser partícipes en eso de no ser responsables. Claro. Porque como trabajadores sociales tenemos que practicar lo que enseñamos a las personas. Entonces, en este momento la postura del gobierno, hagan de cuenta que agarró el valor de la responsabilidad así como una pelotita y lo lanzó a la sociedad y nos dijo, es cuestión de que ustedes, si son responsables, no van a propiciar que se aumenten los contagios. Y si ustedes no son responsables, ustedes son los que van a propiciar que se eleven exageradamente los contagios y lógicamente las hospitalizaciones y las muertes. ¿Por qué? Porque si el gobierno ponía las medidas que están ya estipuladas, las personas aquí, por lo menos en Tabasco, muchísimas no las acatan, no hacen caso. Entonces el gobierno dijo, bueno, yo les lanzo la pelotita de la responsabilidad, si ustedes la cumplen, serán favorecidos, y si no la cumplen, pues serán afectados por estarse aumentando los contagios. Como ellos ven que hay en este momento capacidad hospitalaria, porque si ustedes reflexionan y se documentan, lo que a la Secretaría de Salud a nivel nacional le preocupaba desde el inicio es poder atender con espacios suficientes a las personas que fueran contagiadas y que se pusieran graves. Entonces hicieron y armaron rápidamente una estructura, abrieron hospitales, modificaron, etcétera. Los espacios los hay, que eso era la preocupación del gobierno. Por eso empiezan a ser más flexibles, pero ya porque ya nos lanzan la responsabilidad a nosotros. Porque si se siguen los contagios y hospitalizaciones, pues está el 45% de espacios en los hospitales en nuestro estado. Entonces tenemos que aprender a tener una visión integral de la situación, en este caso, pues de lo que estamos viendo y que estamos viviendo y estamos abarcando en nuestra materia de salud pública. Tenemos que ser muy
muy observadores y tener una visión integral. Muy bien. Ahora, en ese resumen que hicieron algunos, por más que yo les dije brevemente, les dije, hagan un análisis y en qué consiste hacer un análisis. Algunos el análisis no lo hicieron, pero no les fue mal yo creo que a ninguno, a uno que otro un poquitito, pero no tanto. Entonces, en ese resumen que ustedes elaboraron, no sé si recuerden, pero está muy interesante porque vienen aspectos claves relacionados al proceso y a los factores que intervienen en ese proceso de salud de enfermedad. Alguien por ahí tiene a la mano sus apuntes, no necesitan decirlos así de memoria, sino que pueden apoyarse en su misma tarea y compartir lo interesante que les pareció este resumen y los puntos que abarcamos. Adelante, Jenny. Buenas tardes, maestra. La síntesis y el análisis que se trató esta semana fue sobre la historia natural de la enfermedad. Ahí que indagué en algunas indagué que la historia natural de la enfermedad es la relación ordenada de ciertos acontecimientos que se derivan de la interrelación del ser humano. Ándale. Con su ambiente. Así bueno, es. Sí, eso fue lo que leí. También la historia natural de la enfermedad se encuentra dividida en tres, bueno, yo lo llamo fases o etapas, no sé cómo sería la palabra correcta. Pero la primera es prepatogénica, es la de resolución. Es la tercera, la de resolución. El nivel prepatogénico, leí y logré comprender que se podría decir que es la etapa antes de la enfermedad, en donde se encuentran presentes ciertos cambios. Así es. Y en ocasiones presenta entre los tres elementos ya mencionados. También está en el nivel patogénico. Esa es la etapa de la producción de la enfermedad. En esa etapa se divide en dos subniveles, que está el patogénesis temprana, que es donde el cuerpo presenta cambios, pero el individuo no lo percibe, o sea que no lo sentimos. Y también dentro del nivel patogénico se encuentra también el horizonte clínico. El horizonte clínico, bueno, aquí tengo notado que es la interacción que se manifiesta y pueden ser percibidas por el huésped, en este caso, que es el síntoma. También dentro del patogénico se encuentra presente que es ya la segunda fase, que es la resolución. Así es, pero mira, vamos. Después sigue la incapacidad y la invalidez dentro del... Sí, ¿qué les parece? Sí, a ver, bueno, sí, continúa, te escuchamos. Y ya por último, se encuentran los tres niveles de prevención, que es el nivel primario, secundario y el nivel terciario. Dentro del nivel primario se encuentra lo que es la promoción de la salud y se encuentra la prevención. La protección física. Bueno, miren, muy bien tu participación. Sí, dinos. No, ya está. Bueno, muy bien. Hay algo importante en todo lo que leímos, ¿sí? Para haber hecho este resumen y este análisis. Entonces, desde nuestro enfoque que como trabajadores sociales, desde el enfoque que debemos de darle a esto es nunca perder de vista la parte social. Pero la parte social no va solita.
Entonces, en ese proceso de estudio de la salud, enfermedad, al decir proceso es como un caminito, como un camino, como su compañera decía. ¿Qué pasa con el individuo? O como decía Francisco, interactúa con el ambiente, con su medio. Y ahí es donde sucede todo. Ahora, para estudiar este proceso debemos tener bien claro que existen dos enfoques para estudiar el proceso de salud y enfermedad. Uno es precisamente el que más nos debe interesar a nosotros, que es el social económico, es decir, socioeconómico. Las poblaciones, dependiendo, por ejemplo, de su nivel de pobreza o de su grado de pobreza, eso va a contribuir para que enfermen de ciertos padecimientos. Ahora, no solo es importante lo socioeconómico, también un enfoque para estudiar ese proceso es desde la parte de lo biológico. Entonces, ¿se puede estudiar la salud pública solamente desde el enfoque biológico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me escuchan? Sí, maestra. Bueno. Bueno, a mi punto de vista, como comentaba Jenny, del tipo de todas estas enfermedades, como nosotros como trabajo social debemos enfocarnos todas las sistema de las enfermedades. Entonces, como usted mencionó de la biológica, ¿qué es lo que está afectando de todas las enfermedades? Por ejemplo, conocer todo, por ejemplo, el dengue. ¿Qué provocó esta enfermedad? Te picó un tipo de animalito que se llama el mosquito, que provoca las enfermedades, provoca diarrea, provoca conocer todas las síntomas que está pasando esta enfermedad. Por ejemplo, VIH. ¿Qué provoca la VIH? Pues se provoca por los tipos de relaciones sexuales con la persona que está infectada. Conocer todos los elementos importantes como trabajo social para identificar el diagnóstico de cada paciente. Entonces, lo socioeconómico es la población, cuáles son los lugares, por ejemplo, de las situaciones que está pasando aquí de la pandemia. ¿Qué provocó esa pandemia? Por el contacto, por la persona. Simplemente es conocer todo ese tipo de enfermedades que está pasando, que nosotros tenemos que identificar la situación de cada diagnóstico. Nosotros tenemos que tener la comunicación con el médico para hacer un expediente clínico de todas las enfermedades que están pasando en la salud. Así es. Ahora, no podemos hablar de lo social en salud pública si no entendemos primero lo biológico o a lo biológico. ¿Sí? Así es. Exactamente, porque como dice su compañero, ahí se describen los agentes y sus mecanismos de transmisión. Entonces, para que podamos abarcar la parte o hablar de lo social en salud pública o de las pandemias, todo lo relacionado a la salud pública, primero tenemos que entender la parte de la biología, pero en una forma sin llegar mucho al fondo, pues, porque no somos médicos, porque no somos biólogos, pero sí saber que existen agentes y mecanismos que en esa interacción del humano con la naturaleza o con los animales, entonces se genera ese trastorno biológico, esos agentes y esos mecanismos que propician las enfermedades y que la mayoría de las veces atacan a las personas de mayor vulnerabilidad, como lo hemos visto actualmente, ¿verdad? Entonces, si como su compañero mencionaba una de las enfermedades, VIH, ¿quiénes son las personas vulnerables para esa enfermedad, por ejemplo? ¿Quiénes quedan como vulnerables para adquirir el VIH? Pues considero que dentro de la enfermedad del VIH, pues en realidad no hay un grupo como que muy específico de personas vulnerables. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un médico
que atiende a un paciente con el padecimiento y que por alguna cuestión se pica con la aguja o tiene contacto con el virus, puede estar contagiado. O sea, y podemos entender que un médico pertenece a un grupo social muy específico. Pues, al igual que, por ejemplo, un drogadicto, una persona que vive en la calle o en una zona muy pobre, que también a través de alguna jeringa donde se inyectan droga o contacto sexual con otro tipo de esas personas, puede contagiarse. Entonces, en el caso del VIH, considero que no hay un grupo muy específico, sino cualquier persona puede estar expuesta, pues, o sea, no sé, lo supongo, pues, así lo veo. O no cualquier persona, pero sí como hay grupos o hay más variedad de grupos que podrían tener esa vulnerabilidad, porque también entra la parte de, pues, de las costumbres, ¿verdad? Y de la práctica de ciertas actitudes de las personas que otra vez retomando lo que es la responsabilidad, si estas personas no lo hacen con responsabilidad y existe hasta promiscuidad en sus vidas, prácticas donde no utilizan ninguna protección, ese es un grupo vulnerable, en donde al ser irresponsables quedan vulnerables para el contagio. Y como siempre y en toda la mayoría de los casos, pues el personal de salud también somos vulnerables. Hace muchos años recuerdo que es lo que más me había pasado de feo en mi práctica profesional en relación al contacto con familiares y pacientes. Sí, hace muchos años en una ocasión, una compañera, yo era supervisora del Departamento de Trabajo Social ahí en el Rovirosa, entonces una compañera en la consulta externa quería desayunar. Entonces yo le dije, si quieres, yo atiendo a las personas. ¿Sí? Me puse en su mesa y le dije, tú ve a desayunar, yo atiendo a los usuarios. En ese casi instante que ella se retiró de ahí, yo me quedé solita en oficina recibiendo a las personas. Entonces yo estaba atendiendo a un usuario, pero así entró otro usuario muy molesto, enojado, exigiendo que le atendiera. Entonces yo le dije, señor, permítame que se retire esta persona y usted, si es su turno, pues yo le atiendo. Entonces eso le causó enojo. La persona que yo estaba atendiendo, yo creo que se asustó y se salió, me dejó prácticamente solita. Entonces este paciente que les digo, este usuario, pero es paciente, iba todo así con cortaduras y heridas en su cuerpo, en sus brazos, en su cara. Y entonces él tuvo una reacción así agresiva hacia mí, verbal, sí, pero pues yo me asusté mucho porque me dijo, mire, si usted no me atiende, todas estas heridas, y creo que se le veía así como que lo había estado canalizado, entonces él lo que hizo, me amenazó y me dijo, tengo VIH, si no me atiende, mire cómo tengo heridas por todo mi cuerpo, entonces le puede ir mal. Entonces yo solita tras un escritorio atendiendo así un usuario, pues fue un temor repentino, estaba yo mucho más jovencita, ¿verdad? Bueno, sigo jovencita. Entonces eso es lo que yo recuerdo que me había pasado más, porque realmente me asusté. Esa persona utilizar su condición de salud para hacer esa amenaza a un personal de salud, ¿no? Porque pudo haberle pasado a cualquiera. Hay compañeros a donde usuarios hasta los han agredido, no solo verbalmente, sino físicamente. Entonces uno tiene que ser muy sabio y muy profesional para saber reaccionar, porque si yo hubiera reaccionado agresivamente o quizás le hubiera aventado algo, no sé. Lo que yo hice fue, mire señor, lo voy a atender. ¿Por qué? Porque si lo mandaba a hacer fila, entonces iba a provocar que se molestara más. Y estaba de por medio mi integridad. Entonces, tomar decisiones ante situaciones de ese tipo y siempre en lo que son pandemias, el personal de salud siempre vamos a ser un personal vulnerable. El médico porque interviene en la parte clínica, hace el abordaje, el acercamiento con los pacientes, pero pues nosotros también tenemos parte de ese triángulo en la atención. Somos parte del equipo que trabaja en torno al paciente.
porque atendemos familiares y atendemos también a los pacientes para cierta situación, para la parte social. Entonces, sí, para el VIH, pues es una variedad de grupos vulnerables. Muy interesante de estudiar desde la parte social. Ahora, la salud, ya lo hemos visto desde el inicio, ¿qué es la salud? Y parte de esto que sabemos que es la salud, también podemos decir que es un componente o es un recurso esencial del desarrollo humano, porque para que podamos nosotros tener un desarrollo favorable como seres humanos, entonces tenemos que sentirnos, tenemos que estar bien. Entonces, la salud también es la evolución de ese proceso acumulativo y esa interacción, interactuamos constantemente, solamente cuando estamos solitos o descansando, durmiendo, pues no estamos interactuando con personas, pero sí estamos interactuando con el medio, ¿verdad? Porque si ponemos, por ejemplo, un ventilador así que nos dé directo, pues a lo mejor amanecemos con gripa, nos hace daño, estamos interactuando, o si estamos expuestos a que estemos respirando aire contaminado, pues estamos interactuando con el ambiente. Entonces, ¿algún otro ejemplo que ustedes quieran compartir? Y que repercuten tanto en el plano individual como en el plano poblacional. ¿Sí? Entonces, en ese desarrollo humano tenemos que tener las mejores condiciones o las condiciones óptimas para poder desarrollarnos adecuadamente en este poco tiempo que pasamos aquí en este planeta, porque es un poquito tiempo que pasamos de años, ¿verdad? Algunos se van antes, algunos después, pero pues no pasamos muy pocos de los 100 años. Adelante. También, por ejemplo, también vi otra información que me llamó la atención igual sobre ver por qué causó esta enfermedad de la diabetes. Muchas situaciones no entiendo. Yo entiendo de la diabetes una parte porque mi familia, mi mamá y mi papá tienen esta enfermedad, pero yo quería identificar por qué provocó esta enfermedad. Entonces investigué algunas situaciones que es por los malos alimentos, porque no comen bien a su hora, porque toman mucha grasa, porque comen mucho dulce, comen cosas que no le meten nada nutritivo. Entonces, si metes algo nutritivo y comes algo grasa, te puedes controlar, pero si tú te la pasas comiendo todas las grasas, toda la vida, ni siquiera puedes tomar un vaso de agua, porque hay personas que les cuesta tomar un vaso de agua. Así es. Entonces, sorprendente, pero así es. Así es, porque a veces no le decimos, toma mucha agua para que te puedas controlar y todo, pero hay gente que no hace esta situación. Pero al rato vienen a perjudicarse la salud, porque estoy viendo tanto la diabetes y la hipertensión, casi lo mismo, pero la hipertensión es el problema del corazón. Porque la hipertensión es donde tienen el problema es el estrés emocional, también sobre todo las grasas. Entonces, hay que conocer los tipos fundamentales, todo como trabajos sociales, conocer todo. Yo sé que los médicos tienen más fundamental, pero nosotros tenemos que conocer los diagnósticos para clasificar todo este tipo de problemas de salud. Aprovechando tu ejemplo, fíjense, a ti te interesó explorar la causa, ¿por qué te interesó explorar o investigar? Porque es tu familia, porque te llamó la atención y quizás también tu preocupación para que tú, que en este momento no tienes el antecedente de mi familia. Exacto, pero que en este momento no has, y qué bueno, que no has desarrollado la diabetes, entonces a ti te motivó para investigar y todo eso. ¿Qué descubriste? Que las personas tienen hábitos, pero muchos de esos hábitos es porque desconocen realmente la importancia o el valor que tiene consumir alimentos nutritivos. Para ellos seguramente eso era lo más normal del mundo, porque así los educaron, así ellos vieron a sus padres y sus padres a sus abuelos, etcétera.
Entonces, eso se va transmitiendo de generación en generación y es parte de del mismo proceso de la enfermedad. ¿Cómo lo vamos a detener? Ya se detuvo. ¿Cómo lo vamos a detener? De tener cuidado del alimento. Exacto, ayudando a las personas a comprender, porque no solo a tener el conocimiento, sino a tener la comprensión de lo que significa el consumir alimentos saludables. Saludables. De hecho, Entonces, estaba yo... en México las estadísticas están en primer lugar a nivel mundial de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas por lo mismo. Entonces, a ver, ¿se han preocupado lo suficiente los gobiernos anteriores de años atrás? ¿Se han preocupado realmente por la salud de la población? ¿Han tenido una regulación en la venta excesiva de productos no nutritivos y que están al alcance cercano de las personas y de las familias? Porque las personas consumimos lo que está más cercano a nosotros y muchas veces lo que está más económico. Y si lo nutritivo no está ni cercano ni económico, ¿qué vamos a hacer las familias? Pues vamos a irnos a lo que hay cerca y a lo que es más barato. Entonces, eso es un trabajo inmenso, pero que si se hace realmente, si no tan al 100%, pero en un porcentaje que se vea que los países se preocupan por su gente, pues van a disminuir las enfermedades y en automático al disminuir las enfermedades disminuyen los gastos que tienen los gobiernos en estar pagando tratamientos. Ustedes tienen idea de, hay algunos de sus compañeros que sí trabajan en hospitales y saben cuán costosos son los tratamientos, por ejemplo, para la insuficiencia renal crónica, un padecimiento que se pudo haber evitado tempranamente en las personas, pero no fue así, por varios factores, principalmente el no cuidarse, no prevenir la diabetes, o si ya tenía diabetes, controlar la diabetes para no llegar a ese daño renal que les llevó a una diálisis o a una hemodiálisis, y que eso es sumamente costoso como ustedes no tienen ni idea. Entonces, hablar de la salud pública y de la importancia que tiene el trabajador social ahí, pues es muy, muy interesante y ojalá ustedes con esta materia puedan emprender proyectos, trabajos o se haya desarrollado en ustedes el interés por acercarse a la sociedad, ya sea por la parte de salud, si trabajan en un hospital o si están en el área educativa o si están en el área asistencial, a donde ustedes se desarrollen pueden trabajar esta parte. Entonces, a ver, ¿alguien de ustedes me puede decir qué me pueden decir de lo que es el agente, los mecanismos y el agente, hablando de este proceso? Su compañera hace ratito decía del periodo prepatogénico, que son algunos de los factores de riesgo. Y donde se habla del agente, del huésped, del ambiente. Y esto tiene algunas características. ¿Alguien lo tiene a la mano que lo quiera compartir? Antes de que el ser humano se afecte, ¿sí? Algo ocurre en el medio ambiente. ¿Qué es? Si una persona, vamos a recordar esas personas que toda su vida trabajan aspiran lo que es el humo de estar cocinando con leña, o los fumadores, o los que están alrededor de los fumadores crónicos. Entonces, por ejemplo, la gente... La gente son las sustancias o químicas que se afectan a la enfermedad, como usted había mencionado, de los humos y todo esto, es donde las personas se provocan
por ejemplo, las personas que fuman demasiado, eso provoca la enfermedad cáncer. Cáncer del pulmón, cáncer del riñón, cáncer de diferentes tipos de enfermedades. Entonces la gente se explica que aquí lo estoy entendiendo que son unas condiciones que provocan Son ambientales. factores, Por ejemplo, por ejemplo, hay agentes físicos y hay agentes químicos. Así Entonces, es. los agentes físicos, como tú mencionas, ambientales como radiaciones, temperaturas altas, a veces el ruido excesivo, esas plantas de electricidad que hay en algunos lugares también afectan a las poblaciones cercanas, les generan enfermedades. Entonces, esos son algunos de los agentes físicos. Algunos de los agentes químicos pueden ser esos polvos o partículas que están suspendidas en el aire ambiente, que también afectan la salud de los seres humanos, ¿verdad? Producen enfermedades principalmente respiratorias. Respiratoria. De hecho, por ejemplo, nosotros estamos cerca aquí del área de donde está el área petrolero mexicano. Eso también nos afecta porque son áreas de químicos. Claro. Esto es donde según nosotros estamos bien, pero con esta contaminación y todo, nosotros recibimos la respiración, recibimos todo. No sabemos si mañana, pero sí es contaminación. Así es. También entonces tenemos los agentes químicos y también, por supuesto, los agentes biológicos, que esos son los que vienen de los parásitos, de los animales, de las bacterias, los virus. ¿Y qué creen? Ustedes lo pusieron, también hay agentes psicológicos. Hablando hace un rato su compañera de lo psicológico. En estos agentes psicológicos y que contribuyen para que las personas enfermemos, pueden ser, alguien decía, su compañera creo fue, del estrés, los conflictos, las frustraciones, las tensiones continuas emocionales que a veces tenemos, no solo en la familia, sino en el ámbito laboral, no sé, en diferentes ámbitos. Y esto que va acompañado de miedo, de angustia, de cólera, de enojo. Entonces, ¿eso ustedes creen que afecta al cuerpo humano, a nuestro organismo? Muchísimo. Claro. Muchísimo. Entonces, también eso contribuye a que se desencadenen enfermedades, porque si nuestro cuerpo siempre está en tensión, nuestros órganos se deterioran más fácilmente. Y eso contribuye pues a que aparezca algún tipo de cáncer o alguna enfermedad. El aprender a estar tranquilos, a estar relajados, a estar en armonía y contribuir para que exista armonía, ¿sí? Porque si siempre estamos en ese enojo y estamos transmitiendo esa tensión y esa frustración, entonces nuestros niños crecen en ese ambiente y para ellos es parte de su vida ser así. Y eso lo único que ocasiona son también enfermedades, son agentes psicológicos que afectan a nuestro organismo para desarrollar ciertas enfermedades. Vamos a concluir con estos agentes sociales. ¿Cuáles son los agentes sociales? Todo lo que está relacionado con la interacción de los vínculos que forman, ¿sí?, las personas con los grupos. ¿Con quién interactuamos? Con una persona, con varias personas, con nuestra familia, con la comunidad y con la sociedad completa. Entonces, los riesgos de la vida social, ¿cuáles son cuando interactuamos? Que imitemos ciertos hábitos, por ejemplo, el tomar alcohol. ¿Sí? Vemos que otros grupos sociales consumen alcohol o se reúnen para fiestas continuamente y entonces nosotros empezamos a interactuar con ese ambiente social y lo único que hacemos es que ya de repente también lo estamos haciendo. Lo mismo el tabaquismo, la drogadicción, lo que es el pandillerismo. Un muchachito empieza ahí a irse todas las tardes y se sienta a la orilla de una banqueta con un montón de amiguitos que viven cerca. Y empiezan poco a poco a contagiarse porque si alguno de ellos empieza bromeando, empieza haciendo actos delictivos por juego y todo eso, se va prestando con el tiempo a que también pueda ser un problema social. Y en la interacción que tuvimos o que tuvo ese muchachito al estar saliendo con ese grupo,
puede provocar que también en algún momento lo haga. Entonces son factores sociales que tenemos que tener muy claros. ¿Quién dijo que era la huésped? Pero no la huésped del hotel, sino la huésped de la enfermedad. O ya lo dejamos ahí y ya lo estudian. Sí, porque ya miren, se nos va el tiempo volando y ya no hablamos del producto integrador. Bueno, del producto integrador, como ahorita vienen unos cuestionarios, nos da tiempo para que el próximo martes, si yo no puedo conectarme con ustedes, les grabe y les doy algunas instrucciones o recomendaciones de su producto integrador. Sí, ¿Les maestra, parece? sí, está bien. Sí, maestra, está bien. Bueno, algo que quieran comentar de la huésped y el ambiente en 2 minutos, con mucho gusto lo pueden hacer, no se queden con las ganas. Pues el huésped, para que pueda recibir a la gente, tiene que tener o presentar, o sea, son múltiples factores en los que intervienen, ¿no? O sea, yo en mi trabajo puse de que obviamente la organización social, el genoma del huésped también influye mucho y que son factores primordiales, pues. Para que Es pueda como el recibir. sujeto de una enfermedad, ¿verdad? La huésped. Exacto. Así es. Tiene sus características biológicas, psicológicas o sociales, ¿sí? Entonces, también depende mucho de la factibilidad que la persona tenga para enfermarse, porque somos diferentes y algunos somos más propensos a controlar, por ejemplo, cierto nivel de estrés, pero algunos no. Entonces, tal vez alguno de estos factores contribuya a desarrollar diabetes, pero a otro no. Cada uno somos diferentes, pero definitivamente contribuye mucho todos los factores y esto de la huésped tenemos que tomarlo muy en cuenta. El ambiente que ya mencionamos, y también una de sus compañeras lo mencionó. Bueno, ya debe estar por ahí su otra maestra. Todos van muy bien. Ustedes como compañeros, díganle a los que tienen pendiente por alguna circunstancia mandar actividades, que se comuniquen, por favor, que me escriban para que a su vez yo pueda apoyarlos y pues aprueben la materia, ¿sí? No se queden rezagados. Me despido, cuídense mucho y estamos próximos a terminar, así que con todo en sus últimas actividades. ¿Sí? Gracias, maestra. Hasta luego, que esté bien. Igualmente, cuídense mucho. Hasta luego. Igualmente, maestra. Saludos, bendiciones. Igualmente, hasta luego.